al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Quiero que hablemos sobre el asunto de nada más y nada menos Hugo López-Gatell. Mire, el tema de Hugo López-Gatell es delicado y burdo, porque hoy, después de como 1500 intentos, un juez ordena investigar a Hugo López-Gatell por las muertes por COVID-19. Estamos hablando del juez Gánter Alejandro Villar Ceballos, que es un juez de control federal, y determinó que la fiscalía no puede ser omisa en la investigación y en todo caso debe emitir una respuesta fundada y motivada que explique por qué no va a realizar ningún tipo de investigación. La investigación se ordenó a partir de una denuncia que en noviembre del 2020 presentaron ante la Fiscalía General de la República los familiares de Felipe del Carmen Jiménez Pérez y Eber Álvarez Zavala, quienes murieron por COVID-19. Los familiares de las víctimas eran empleados del abogado Javier Coello Trejo y acusaron al funcionario de delito por la falta de deber de cuidado, al ser responsable del manejo de la pandemia y no realizar las acciones necesarias para evitar la muerte de personas. Aseguraron que el funcionario incurrió en negligencia y falta de debido juicio de ejercicio de su función pública ante la pandemia, así como incumplimiento de sus obligaciones, teniendo como resultado material la muerte de miles de mexicanos. Al principio, la Fiscalía, como sabemos, se negó a realizar estas investigaciones y aquí le quiero solamente decir una cosita bien chiquita. Este tema no es ningún tipo de coincidencia. Y por supuesto que se hace viral el que particularmente este abogado, Javier Coello Trejo, además de haber sido socio y cercano a Salinas o a López Portillo, es abogado de Emilio Lozoya. Eso es cierto. Javier Coello Trejo, es más, les voy a buscar una imagen de este abogado, de Javier, para que lo podamos ubicar. Javier Coello Trejo. Este hombre, Javier Coello Trejo, es de las, pues es como yo ahorita le voy a decir, es como el Chabelo de todos los corruptos. Así se lo conté a mi querido Legorreta en la tarde, que de ahí surge mi tweet, que ya también se los voy a compartir. Este hombre es como el Chabelo de todos los corruptos, porque es amigo de todos. O sea, Chabelo es amigo de todos los niños. Bueno, Coello Trejo es el Chabelo de todos los corruptos, porque no solamente es amigo de Salinas, socio de Salinas, ha sido abogado de ellos toda la vida. Es como, pues vaya, de ahí está, es como un Juan Collado, pero de los viejos, ¿no? Si Juan Collado era el abogado, era, porque está en prisión, abogado de los Peñas Nietos, Luis Videgaray y todos estos, bueno, Javier Coello Trejo es el abogado de los grandotes. Es el abogado de todas estas, señorones de la política mexicana. La mafia del poder, para resumirlo. Pero también resulta ser el apoderado legal de Hertz Manero. Y se acuerdan, porque quienes sigan este espacio al Chile se acordarán, que yo les dije en más de una ocasión que el asunto de Hertz Manero con la Unidad de Inteligencia Financiera había una, pues existe una pues conflicto de intereses, vamos a llamarlo. Existe un conflicto de intereses muy claro, porque el que defiende, ¿no? En el tema de la Fiscalía con la Unidad de Inteligencia Financiera, pues la Fiscalía siempre le echó la culpa a Santiago Nieto por el asunto de que Emilio Lozoya se escapara, pero yo les dije no va por ahí, por el conflicto de interés, y el conflicto de interés es este señor, porque mientras este señor defendía a Emilio Lozoya, y este señor le sugería a su defendido que se escapara porque la Unidad de Inteligencia Financiera había hecho público que le había congelado las cuentas y todo buen abogado sabe que después de eso sigue la orden de aprehensión, pues entonces este mismo señor resulta ser el apoderado legal de Hertz Manero. Y el asunto de la demanda a Gatell es exactamente igual, es el mismo delito por el cual Hertz Manero habría demandado a su familia política. Exactamente el mismo. Así que este no es un asunto que sea desconocido. Déjenme le comparto que
Javier Coello Trejo recibió un poder amplio para representar a Alejandro Hertz Manero en 2015, cuando ese es el momento en el que interpone una denuncia penal para investigar el deterioro de salud y falta de cuidados que derivarían, según Hertz Manero, en la posterior muerte de su hermano Federico, quien habría fallecido a los 82 años de edad. Es un asunto que aquí retratamos, aquí entrevistamos a los familiares a la familia política de Hertz Manero, aquí escuchamos a los hermanos Castillo, aquí los escuchamos. Es esa exactamente la misma demanda que hoy está interponiendo exactamente la misma persona en contra de Gatell. Exactamente lo mismo, porque la denuncia la interpone el grupo de abogados de Javier Coello, o sea, el abogado Javier Coello es el que interpone la denuncia por la falta de cuidados a dos de sus empleados, dos personas que trabajaban dentro de su despacho, en contra de Hugo López Gatell por la falta de cuidados, por la falta de protocolos. O sea, a voz de Javier Coello es exactamente igual el que una persona ya mayor, como lo era el hermano de Alejandro Hertz Manero, Federico, falleciera por falta de cuidados, una persona mayor que tuvo una falla multiorgánica, que ya estaba grande, que por supuesto, como a muchos adultos mayores, le llamamos el viejazo, y entonces decae su estado de salud y empiezan a presentar malas condiciones de salud en distintas áreas de su cuerpo. Es exactamente lo mismo a lo que habría hecho el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, pero con una pandemia. Por eso les digo que esto no es casualidad. No es ninguna casualidad. Y aquí escúchame bien, o sea, el conflicto de interés y la relación que existe hacia Hertz Manero, quiero pensar que es una casualidad. Pero si alguien tiene experiencia en estas denuncias, es este señor, Javier Coello. No es coincidencia. No es coincidencia. Distintos medios de comunicación ya han señalado que, bueno, lo que hoy cambia, lo único que habría cambiado de las 1,500 denuncias que interpusieron en contra de López Gatell por el mismo asunto, la única cosa que hoy cambia es que la presenta Javier Coello. Es lo que cambia. Es lo único que cambia. Porque si se acuerdan, se han presentado muchas, que si Kenia López Rabadán, que si Xochitl Gálvez, o sea, todas han presentado denuncias por el tema, relacionados con el mismo asunto. Aparte han hecho faramaya, show, circo y lo que usted quiera. Por el mismo tema lo han hecho. Pero no se habían aceptado, ningún juez había obligado a la fiscalía que los investigara, la fiscalía pues no atraía para nada el caso, y es hasta en este momento que Javier Coello, con una experiencia previa muy similar, también relacionada con Alejandro Hertz Manero, el ahora fiscal, obligan a este mismo fiscal a que haga una investigación, o en su caso fundamente porque no la puede hacer. ¿Usted cree que esto es alguna coincidencia? ¿De verdad creen que esto es coincidencia? Yo no lo creo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, que se emita alguna postura por parte de la Fiscalía General de la República, pero por ejemplo, o sea, vamos a ver cómo en este escenario tenemos muchas personas que lamentablemente habrían perdido la vida y no es culpa del doctor Gatell, oigan. O sea, no es culpa del doctor Gatell y yo se los tengo que decir. Yo tuve familiares que estuvieron contagiados. Nunca salieron de su casa. Y estuvieron contagiados. Una muy cercana estuvo en el hospital mucho tiempo. Gracias a Dios salió. He tenido familia que lo ha pasado. Conocidos que han sido contagiados. No tengo familiares fallecidos, pero conozco amigos que sí, y en ninguno de los escenarios podría ser culpa del doctor Gatell, porque no es un tema de pruebas, no es un tema, las pruebas, está acreditado que una prueba no va a controlar una pandemia, ¿no? Las pruebas no van a controlar una pandemia.
El tema de vacunas, la estrategia de vacunación se siguió conforme a la directriz de la Organización Mundial de la Salud. Primero las personas que están en riesgo, que tienen comorbilidades, primero vámonos con estas personas y además vámonos con los que están en lugares donde hay mayor índice de pobreza, porque esas personas son las que están más en riesgo de morirse. Porque muchos medios años después, ¿no? Un año y medio después, empezaron a darse cuenta que las personas que estaban en una situación de rezago, pobreza o poco desarrollo, no tenían cerca hospitales y tenían que caminar mucho tiempo para llegar a esos hospitales, o todavía no creían en el tema de los hospitales y se iban, no aceptaban que llegara los doctores, ¿no? Por usos y costumbres, por ejemplo. Y ellos también tienen comorbilidades y ellos también están en riesgo. Y es mucho más fácil que una persona en una zona urbana pueda acceder a un hospital y se pueda atender que una persona que en un lugar donde no hay hospitales. Entonces, la obligación del Estado es, pues primero vamos a vacunarlos a los que están allá, a los que no, para que no se mueran. No porque no tengan recursos, no porque estén en un lugar en donde no tienen una casa, lo vamos a tomar como pretexto para que digan, es que viven al aire libre, por eso no los vacunes. No. Si de hecho el COVID se contagia a través del aire, creo que es importante mencionarlo, recordárselo a las personas. O sea, estas partes en donde las audiencias todavía como que no logran entender el asunto. Vemos que los medios de comunicación se tardaron un año y medio para lograrlo, pero al final del día la OMS sí dijo a los más vulnerables, a los que tienen comorbilidades, a los adultos mayores, y de ahí nos vamos para abajo. Eso es lo que hizo México. ¿Qué querían? ¿Qué otra cosa querían que hiciera México con el estado de salud? O sea, nada más falta que si usted toda su vida no se ha cuidado, nunca le ha interesado comer sano, ni siquiera toma agua y toma puras bebidas con altas cantidades de azúcar o gas, tiene diabetes, hipertensión, nunca hace ejercicio, le da flojera, se la lleva acostado, lo que usted quiera, y se enferma, ahora resulta que es culpa de Gatell. Porque usted nunca se cuidó, o sea, en sus 30, 40 años de vida, decidió que no era importante cuidarse, ni siquiera tomar tantita agua. Y entonces la culpa es de Gatell. O sea, aquellas personas que salieron irresponsables y se fueron en masas, o sea, es culpa de Gatell. Quiero pensar que bajo esa premisa, entonces, en Estados Unidos los que no se vacunan y se mueren, entonces van a demandar al doctor Fauci porque él es el responsable de que se murieran porque estos decidieron no cuidarse. O sea, ese es exactamente el mismo escenario. Preocúpense si hubiéramos tenido un secretario o subsecretario de salud que dijera, aquí no creemos en las vacunas y no las traemos. Ah, entonces sí, ahí sí, demándenlo. Pero México fue uno de los países que sin endeudarse empezó a traer vacunas. En México la vacunación empezó de forma simultánea como en otros países, como en Estados Unidos. Prácticamente el tiempo en el que inicia Estados Unidos a vacunar y en el que inicia México hubo un desfase de semanas. Por Dios. O sea, después de que destruyeron nuestro sector salud, de que dejaron en las ruinas Birmex, que era la herramienta que en este momento podríamos haber utilizado para crear y desarrollar y distribuir vacunas desde México, mexicanas, para no tener la bronca de a ver si me la venden, no me la venden, y es que se la acaparó y entonces no. O sea, si no hubieran hecho esto, si no hubieran desmantelado tanto el sector salud como lo desmantelaron, si nuestro sector salud fuera efectivo y eficaz, entonces sería otra cosa. Pero con todas las condiciones de cómo dejaron el sector salud en este país y la falta de campañas de concientización a la gente para que se cuidara, y que la solución para que la gente se cuidara era vender bolsitas de papitas más chiquitas, pero que te vendían exactamente la misma cantidad de papitas porque solo le quitaban el aire. O sea, las campañas de salud en este país no han sido de lo más efectivas, oigan. Aparte, no están gran enfocadas. O sea, hoy por hoy, cuando uno se va a vacunar, en las filas de vacunación, están todos vendiendo refrescos, cigarros. No existe esta falta de cultura y obviamente la necesidad es cabrona. Pero no venden frutas, no venden agua. O sea, bueno, sí, botellitas de agua sí, pero no te venden fruta, por ejemplo, frutitas y verduras. Te venden cigarros. En las filas para vacunarte en contra de un virus que lo que hace es matarte a través de una infección, inflamación en las vías respiratorias, como una neumonía, por ejemplo. No existe esa conciencia porque nunca les interesó. Pero
son los personajes de ese régimen los que quieren demandar al doctor Gatell, porque él es el culpable. ¿Perdón? Disculpe usted. Luego veo, por ejemplo, una petición en change.org. Escuche esta. O sea, va en todo el mismo sentido. Llega una petición de change.org en donde me la mandan por correo. Dice, urgente, unidos contra la cuarta ola de COVID-19. En México hay más de 300,000 muertes a causa de la COVID-19, por eso la implementación de pruebas es sumamente necesario. En change.org exigimos un acceso justo a las pruebas de detección de COVID-19. Dona mensualmente y ayúdanos a sostener una plataforma que alza la voz para que esto sea digno. ¿No? O sea, la historia es de un joven. El que inicia la petición se llama Jared. Dice, durante la semana pasada tuve algunos síntomas de COVID, nunca pude acceder a las pruebas de los kioscos del gobierno de la Ciudad de México y actualmente resido en la Ciudad de México. He tenido más precauciones sanitarias durante toda la pandemia, sin embargo, hace algunos días presenté algunos síntomas como gripe, dolor de garganta. De inmediato me aislé en mi habitación y estuve bajo cuidado de la familia. Debido a que no tuve síntomas tan fuertes, quise realizarme la prueba para saber si era positivo o no. Sin embargo, fue muy complicado el poder acceder a ella. Cerca de mi domicilio hay 2 kioscos que instaló el gobierno de la Ciudad de México para hacer pruebas COVID, pero fue casi imposible realizármelas. Acá, por ejemplo, dice, soy estudiante de arquitectura y tengo muchos gastos que hacer en la universidad por todo el material que debo. Ahí le va una cosa. Si un estudiante, cosas que hemos aprendido en la pandemia, pregunta de examen. Si un estudiante tiene síntomas de gripa, dolor de garganta, requiere ir a buscar una prueba contra el COVID-19, un estudiante requiere, cuando hoy por hoy estamos en pleito todavía con las escuelas, porque no todas sobre todo las universitarias, no regresan a las aulas. Tome en cuenta eso, que muchas de las clases que hoy siguen estando, sobre todo las universitarias, son en línea. ¿Considera usted que un estudiante de arquitectura requiere hacerse una prueba contra el COVID-19 si presentó síntomas como gripe y dolor de garganta, cuando lo que perfectamente podría hacer es aislarse, quedarse en su casa una semana, 2 semanitas, y entonces, hasta que pasen los síntomas, salir y estar tranquilo? ¿Considera que es necesario hacer una petición en change.org para que traigan más pruebas, cuando lo que tenemos en México es una sobredemanda de pruebas COVID-19, porque las pruebas COVID-19 no hacen nada, solamente te quitan la certidumbre? ¿A quién requiere una prueba contra COVID-19 en ese momento? Quienes realmente la requieran, porque se la piden en su trabajo, porque es una persona que tiene que salir, que no se puede aislar y trabajar desde casa, o no puede estudiar desde casa, que eso es muy poco probable últimamente, pero una persona que tiene que salir a trabajar, que no puede quedarse en su casa, una persona que vive al día, ellos sí requerirían para entonces saber si se van a tener que quedar o no, porque la duda es, o salgo a trabajar o qué pongo a hacer, nos ponemos a planear. Ellos sí la requieren, pero no un estudiante de arquitectura que perfectamente se pudo aislar en su casa y quedarse en su casa. Y eso es también responsabilidad del doctor Gatell. O sea, el problema que existe con todo esto del COVID y demás es que, por supuesto que esta administración tiene un grupo de adversarios que simplemente no les creen porque no hacen lo que estaríamos acostumbrados que hicieran, pues, endeudarse, dar muchos discursos muy politiqueros, diciendo que gracias a ellos se va a salvar el mundo y que van a recurrir, o sea, discursos como de vamos a recurrir a las últimas instancias para salvar a todos. O sea, no están haciendo discursos tan rimbombantes, son discursos más técnicos, son discursos para que no se propague el nerviosismo o que no se genere ansiedad, etcétera. O sea, estamos hablando de un estilo diferente, no hay un endeudamiento. Quizás la prueba fehaciente que muchos de ellos quisieran es que esta administración se hubiera endeudado para decir, no, bueno, es que se endeudó para comprar las vacunas, oigan, qué buena onda, sí lo está haciendo, qué chido. El tema de la vacunación a los niños, señores, la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado ampliamente vacúnenlos a todos libremente adelante, ha estado haciendo comentarios al respecto, comentarios aislados, pero
pues el tema, o sea, no todas las vacunas se pueden aplicar a menores de edad. Ahora, ¿por qué la están aplicando países como China, por ejemplo? Porque a ellos les vale un soberano cacahuate lo que diga la OMS. Y porque la Organización Mundial de la Salud y China, pues tienen sus diferencias. Aquí ampliamente hemos platicado cómo incluso nosotros nos hemos pasado de buena onda con la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud ha permitido que esto sea un tema mucho más politiquero. Ahora está culpando la OMS, en temas de culpabilidad, lo platicamos con el doctor Frisby, la OMS está culpando a las farmacéuticas porque no se vacunen todos. Lejos de que la OMS tiene un mecanismo, en la ONU existe ese mecanismo y en la Organización Mundial de la Salud, el mecanismo COVAX, que supuestamente se encarga, que fue creado, o sea, con ese fin, de hacer una distribución más equitativa de las vacunas. Pero ¿saben qué pasa? Pues el mecanismo COVAX no es más fuerte que los miles de millones de dólares que pudieran tener los países, ¿verdad? No es más fuerte. O sea, no pesa más, porque lo que pesa en este mundo es el dinero, el papá dinero, eso es lo que pesa. Entonces, el que tenga más dinero, pues o sea, ese tema, y aquí es justamente en todo el tema de las vacunas, es donde vemos esto de la caridad, la falsa caridad. Cuando Estados Unidos, o sea, Estados Unidos y China son los que más han acaparado vacunas en el mundo. Y Estados Unidos es uno de los países que más dice, velen por los demás, ¿no? El que se va a meter siempre a los pleitos de otros países, es el metiche del mundo. Y Estados Unidos es el que más acaparó vacunas. ¿En qué momento Estados Unidos empezó a hacer donativos de vacunas? En el momento en que sus vacunas estuvieron a punto de caducarse porque no se las querían poner ni en Estados Unidos. Entonces empezó a hacer donativos de vacunas. Después de meses de que países como México estuvieran insistiendo en el no acaparamiento, México, incluso necesitándolas, ha hecho donativos de vacunas a otros países en el mundo que no tienen. Y entonces papá dinero entra otra vez al quite. O sea, y este contexto es importante tenerlo porque me resulta muy burdo cuando dicen que quieren demandar a Gatell. Disculpe, no es posible que quieran demandar a Gatell, y aquí habría que ver en el asunto del abogado para no desviarnos tanto. En el asunto del abogado Coello, habría que ver qué hicieron sus empleados, si se expusieron, si no se expusieron, cuál era su condición de salud. Incluso habría que preguntar al abogado Collado si les permitió trabajar desde casa o si los obligó a ir a trabajar al despacho. Habría que hacer esas preguntas, porque en el tema de la pandemia y en el tema de la salud, resulta mucho más cómodo ponerse a, literal, culpar al del frente. Resulta mucho más cómodo culpar al de enfrente que asumir las responsabilidades que nos tocan. Tan fácil es como que se puede hacer sarcasmo con el tema y, por ejemplo, yo no lo entendí en un inicio, pero se los compartí en Twitter. Ven, es este comentario que me hacían en Twitter a la publicación original donde dije que Javier Coello era como el Chabelo de los corruptos. Información valiosa para el juez. El fin de año que pasó nos reunimos mis 8 hermanos y yo. Mi hijo de 13 años salió contagiado. ¿Qué hizo Gatell para evitarlo? Nada. Por su culpa mi hijo se enfermó. Gracias a Dios está bien. Sé que si algo le hubiera pasado sería nuestra culpa. Yo lo leí y como la última parte no le entendí que fuera sarcasmo, pues yo lo entendí literal. Es sarcasmo para todos aquellos porque yo lo compartí. Esto es un comentario sarcástico que hace la usuaria La Yoconda. Pero, o sea, sí hay muchas personas que neta sí piensan eso. Sí existen personas, porque me ha tocado y he leído los comentarios, yo hubo muchos comentarios al respecto en publicación que decían, entonces tú defiendes a Gatell. Pues no es que lo tenga que defender, creo que el señor se puede defender solo, pero no, yo no considero que se haya hecho un mal manejo de la pandemia. Yo no lo considero. Porque para determinar si es un buen o mal manejo de la pandemia hay que tomar en cuenta las medidas, la economía, la población, y eso es lo que no se toma en cuenta, porque luego nos quieren comparar con Estados Unidos. Bueno, a estas alturas yo podría decir entonces que en Estados Unidos hicieron un pésimo manejo de la pandemia, vean cuántos vacunados hay. O sea, si queremos ver de peor a peor y queremos hacer comparaciones burdas, entonces vamos entonces a decir que el doctor Fauci en Estados Unidos es el responsable de que no se hayan vacunado en Estados Unidos y por eso se lo deberían de demandar porque se siguen muriendo y se siguen contagiando en Estados Unidos. Maldita maldición. Esa es la lógica que deberíamos usar según muchos.
pues adelante, usémosla. Perdón. Este es el problema. Pero, retomo, aquí no hay ninguna coincidencia. Nada más para que vayan viendo por dónde anda la cosa. Nada más para que le vayan viendo por dónde anda la cosa. Mantenga esto en mente. El mismo abogado que llevó la demanda de Hertz Manero en contra de su familia política, exactamente por el mismo tema por el cual lo demandan a Gatell, es el mismo abogado, Javier Coello Trejo. Exactamente el mismo abogado. ¿Coincidencia? Insisto, no lo creo.